y el Aizami, chavismo emite orden de aprehensión contra Guaidó por desfalco a PDVSA. Mala decisión. Migrantes que retornan a Venezuela no logran la reinserción laboral. Unen esfuerzos contra migración irregular. México promete a Estados Unidos acciones contundentes y retornos asistidos. No mejora el enfermo. 6% de inflación en septiembre eleva a 159% el aumento de precios en lo que va del año. Planean comprar gas. Petrolera colombiana gestiona licencia para hacer negocios con PDVSA. Viernes 6 de octubre de 2023, bienvenidos a la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Acompáñenos en el siguiente recorrido informativo. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció orden de aprehensión y solicitud de alerta roja internacional contra el opositor Juan Guaidó. Esto por los delitos de desfalco a la nación, la entrega de Citgo y el robo de al menos 19.000 millones al Tesoro de Venezuela. En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la solicitud de extradición de Antonio Ledesma y otras 3 exdiputadas de la Asamblea Nacional. Taitir Calderón con los detalles. William Saab dijo que el Ministerio Público tiene 28 causas abiertas contra Juan Guaidó y los que trabajaron en su administración por usurpación de funciones, tráfico de armas, traición a la patria y otros delitos. Saab manifestó que las acciones anunciadas a la noche de este jueves se sustentan en un juicio de una corte judicial de Delaware, en Estados Unidos, que declaró que Guaidó usó recursos públicos de Petróleos de Venezuela para financiarse gastos personales. Esto habría causado pérdidas a la nación por 19.000 millones de dólares, así como la pérdida casi definitiva de Citgo. Que como titular de la acción penal del Ministerio Público anuncia que en vista de estas revelaciones, las cuales han sido proporcionadas por una corte federal en los Estados Unidos de América, ya posteriormente daremos los detalles, en donde se revela que la banda de Juan Guaidó y él personalmente, utilizando la figura de un gobierno ficticio de manera exprofesa, de manera premeditada, causó pérdidas al Estado venezolano aproximadamente de unos 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, hemos designado a los fiscales 67, 73 y 74 con competencia nacional para dictar una orden de aprehensión en su contra y la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague por estos delitos que hoy conoce y difunde la justicia en los Estados Unidos de América. La noche de este jueves también se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición de Antonio Ledesma a España por los delitos de traición a la patria, conspiración e instigación a delinquir. También se confirma a pedido de extradición de las exdiputadas Dinora Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vázquez por los delitos de traición a la patria, legitimación de capitales y usurpación de funciones. Preste mucha atención, la siguiente información es de su interés. Sea Maduro que decida, Maduro, entonces se somete, nos sometemos de alguna manera a jurisdicción internacional en La Haya o en alguna fiscalía de tu preferencia en donde me encuentro. ¿Verdad? Trataste también, me acusas en este momento, para tratar también de explicarle a los grupos que te soportan dónde está el dinero que ustedes se robaron. Utilizaron noticias falsas además para hablar de supuestos 19.000 millones que se deben, que debe el país por emisión, en tu caso, de bonos ilegales, expropiaciones desde la época de Chávez, entre otras cosas. Así que no, Maduro, no permití que me secuestraras, no permitiré que me quites la voz y seguiré denunciando. Llegó el momento de la pregunta del día de Impacto Venezuela. Juan Guaidó es acusado de entregar Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos, y tiene orden de captura y alerta internacional. ¿Crees que se ejecute justicia plena?
Más de 340.000 connacionales han regresado desde diferentes países del mundo con el plan Vuelta a la Patria, pero se encuentran con una situación. No se pueden reinsertar en el sistema económico venezolano y se les dificulta conseguir empleo. Susana Quijada nos cuenta. Abrazar nuevamente a sus familiares y la esperanza de poder conseguir un empleo fue lo que principalmente movió a nuestros entrevistados a retornar a Venezuela, luego de varios años en países como Argentina, Perú y Brasil. Hacía falta los afectos, mis hijos, ese calorcito de hogar hacía mucha falta y por eso regreso. Vengo desde hace 2 meses y medio que regresé, quiero apostarle a mi país, he estado buscando empleo, preferiblemente en mi área. Obviamente nostalgia por mi familia, verlos, abrazarlos, Venezuela, quería volver, me vine. Hace 1 año y medio que llegué, no es la Venezuela que yo esperaba, que uno se imagina, que le dijeron estamos bien, Venezuela es otra, Venezuela, no. Nada como estar en casa. La ventaja de estar en casa es que no tienes que pagar un arriendo todos los meses, los servicios son muchísimo más accesibles. Para muchas de estas personas que retornaron a Venezuela, continúa siendo difícil poder sustentarse económicamente. He estado tocando muchísimas puertas. Salgo todos los días y toco mucho, me postulo mucho buscando pues una oportunidad, así que si por esta entrevista alguien me quiere dar empleo. Aquí ahorita está bastante difícil, aunque sí se puede, está bastante difícil llevar el mercado o el pan nuestro de cada día a la casa. Pues. Yo trabajo de doméstica, igual no me da el sueldo, no me alcanza. No me da la base. Y por eso he decidido regresar por la misma situación país. Luego de 1 año y medio de haber retornado a su país, María, en un par de semanas, nuevamente partirá a Perú, con una maleta cargada de ilusiones y esperanza de volver a reencontrarse en un abrazo con sus familiares. Susana Quijada, Somos Impacto Venezuela. Tras una reunión del alto mando de seguridad, el gobierno de México se comprometió con Estados Unidos a reforzar sus políticas migratorias para evitar la migración ilegal y otras irregularidades que se dan en este país. El gobierno mexicano se reunió con una delegación estadounidense conformada por el secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, el fiscal general Merrick Garland y la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional Elizabeth Sherwood Randall. La canciller mexicana señaló que ambos gobiernos unen esfuerzos para combatir el enorme flujo migratorio. Nosotros vamos a seguir tomando acciones muy contundentes, incluyendo también algunos esfuerzos que ya tenemos en relación a retornos asistidos, coordinando además el desmantelamiento de redes de tráfico y trata de personas, que eso fue uno de los grandes temas que se abordaron aquí. Y también pues nosotros hemos solicitado a Estados Unidos que considere seriamente también la situación de los millones de mexicanos migrantes en Estados Unidos que no han tenido la posibilidad de regularizarse, de ser y que siguen viviendo como personas indocumentadas. Bárcena reconoció que el fenómeno migratorio ha alcanzado niveles realmente históricos, pues tan solo el miércoles se registraron 9.964 encuentros de migrantes irregulares en la frontera de México con Estados Unidos, mientras que en la frontera sur hubo 4.474. Además, reiteró que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador convocará a una reunión con 11 países de la región donde emigran la mayor cantidad de personas hacia Norteamérica para hablar sobre el desarrollo y acciones que puedan tomar para combatir la problemática. Aunque durante el mes de septiembre se registró una inflación de tan solo 6%, el acumulado del año es de 396%. Esto afecta el presupuesto de muchos venezolanos. Pero dejemos que sea Edwin Prieto quien nos comente más detalles al respecto.
Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación en Venezuela cerró septiembre en 6%, representando una disminución de 7,6 puntos con respecto al cierre del mes de agosto, cuando se situó en 13,6%. La misma es el resultado de la variación en la cotización del dólar al ser usado como referencia para la fijación de precios de bienes y servicios. La economía no va a crecer, porque para que la economía crezca necesita consumo, y el consumo está relacionado con los salarios, con la cantidad de salarios que recibe el trabajador y el poder adquisitivo de esos salarios. Por tanto, esta política de aniquilación de los trabajadores venezolanos no es casual. Esto es parte de un esquema de política económica que consiste, como ya expresé, en reducir hasta la inanición la capacidad de consumo de los trabajadores venezolanos. Para el economista José Guerra, la inflación venezolana sigue siendo la más elevada de todo el mundo, generada por la pulverización del poder adquisitivo del venezolano. Califica esta acción como un decreto de guerra de la administración de Nicolás Maduro hacia los trabajadores, jubilados y pensionados del país. En septiembre, la tasa de inflación de Venezuela, en términos anuales, se situó en 396%, la más elevada del mundo. Esta especie de exterminio tiene que ver con la política económica que adelanta Nicolás Maduro, cuyo eje central ha sido la compresión, la reducción de los salarios reales que devengan los trabajadores de Venezuela. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, el rubro de educación experimentó un aumento de 15%, seguido por el de servicios con 9%, mientras que los alimentos incrementaron un 6%. Cabe destacar que el comportamiento de los precios a lo largo del año ha ocurrido en medio de una compresión de los salarios del sector público, los cuales han sido usados por la administración de Nicolás Maduro como una variable para tratar de contener la inflación. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. El gobierno de Colombia está buscando, mediante conversaciones con la administración de Joe Biden, que se les otorgue una licencia para poder comprar gas natural a Venezuela. Según señalaron medios especializados, la gestión es llevada a cabo por el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores. En Colombia, la sola propuesta de importar gas natural a PDVSA generó rechazo en organizaciones gremiales del sector privado y, según expertos, es una de las razones que explicaría la salida de Francisco Lloreda de la presidencia ejecutiva de la Asociación Colombiana del Petróleo, quien desde el año pasado, cuando se realizó la quinta cumbre de petróleo, gas y energía, cuestionó los acercamientos en esta materia que estaba dando la administración de Gustavo Petro con la de Nicolás Maduro. Faltan menos de 15 días para la primaria opositora, pero algunos sectores continúan solicitándole al Tribunal Supremo de Justicia medidas en contra de este proceso. Joan Álvarez nos amplía. Aunque para muchos a esta altura ya es poco probable, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia aún es una posibilidad latente que pueda atentar contra los comicios del 22 de octubre. Pese a que no hubo un acuerdo entre la Comisión Nacional de Primarias y el CNE, el cuestionado dirigente Luis Ratti insiste en que la circunstancia debe ser propiciada por la máxima instancia judicial del país. Que las elecciones sean bajo la propuesta, las elecciones primarias sean bajo la propuesta realizada por el Consejo Nacional Electoral o no se realicen las primarias. Son dos opciones, o van con el CNE o no van. No solamente el oficialismo ha puesto su foco de atención en la candidatura de María Corina Machado, también Luis Ratti sostiene que la aspirante del partido 20 Venezuela tiene intenciones desestabilizadoras a través de esta convocatoria planteada por la plataforma unitaria a principios de año. El escenario para María Corina Machado es seguir hasta el 22 de octubre y generar el gran caos. No van a dar resultados reales, así el CNE no van a dar resultados reales y decir o que le robaron las elecciones o que ella ganó con 5 millones de votos. Eso no es lo que quiere Venezuela. Queremos elecciones transparentes. Durante las últimas horas, más actores políticos se han sumado a la idea de apoyar a la Comisión Nacional de Primarias y dejar de lado al Consejo Nacional Electoral. Desde la casi extinta Asamblea Nacional electa en 2015, se pronunciaron algunos dirigentes como Juan Pablo Guanipa, quien destacó que el máximo ente electoral del país pretendía retrasar el proceso.
Era muy cuesta arriba el trabajo en conjunto porque demostraron su intención desde el principio. Tardanza para tomar decisiones, renuncia intempestiva y ordenada desde Miraflores de sus rectores para generar caos, atención extemporánea de la solicitud hecha por la Comisión Nacional de Primarias, intento de diferimiento de la fecha y en general actitudes restrictivas que denotaban la intención de implosionar la primaria. De concretarse una respuesta a esta solicitud de amparo, el Tribunal Supremo de Justicia estaría obligando a la Comisión Nacional de Primarias en los próximos días a realizar los comicios internos de la oposición bajo la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, o al menos lo que exige el cuestionado político Luis Ratti, a menos de 15 días de la fecha prevista de los comicios. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Algunas escuelas en Venezuela iniciaron el año sin el plan de alimentación escolar. Ramón Vélez nos cuenta. El inicio del año escolar 2023-2024 en Venezuela está enmarcado primero por la falta de personal, los 5 días de la semana en las escuelas ante la negativa del Ministerio de Educación de no aprobarles la convención colectiva. Segundo, los comedores escolares no han abierto sus puertas por falta de proveedores que lleven los alimentos hasta las instituciones educativas, según denuncian voceros de este gremio tan importante en el país. No está funcionando los comedores del país. Esa comida tan necesaria que es para los niños, que por cierto, una gran cantidad de niños están en condiciones de nutrición. La dotación de los comedores en las escuelas es administrada por los miembros del sistema educativo. En la mayoría de las instituciones, el personal denuncia que solo se despachan productos que provienen de los conocidos CLAC. Sabemos que los comedores escolares no están aptos, sobre todo en planta física, ni en condiciones de recibir alimentos balanceados y alimentos nutritivos. ¿Qué llevan, Laura? ¿Qué llevan a las escuelas? En el año escolar pasado, lo único que surtieron en los comedores escolares, en algunos comedores escolares, solo fue frijoles, fue arroz, en algunas pastas y harina, que las madres procesadoras lo que les daban a los niños era un servicio, frijol con arroz o con pasta y con un bollo de esa harina, que es la de hacer arepa. Pero ¿cómo afecta la calidad educativa de un estudiante que va a clase sin tener el derecho de comedor? Los protagonistas lo cuentan a continuación. Ayer recibiendo los estudiantes de primer año, porque recibiendo los niños de primer año, con todas esas cuestiones, ellos van todos emocionados. Sin embargo, tuvimos una situación con 4 niños que no pudieron entrar por su misma condición de salud a la jornada que se estaba desarrollando. Y eso que no era jornada física, sino que una jornada de presentación en cada área de salón de clase. Desde este punto de malnutrición que señalaba la profesora Huérfano desde el 2017, la organización Cáritas ha ido reportando que más de un 15% de los niños y adolescentes en el país no están bien alimentados por la situación económica que enfrentan sus familias y que en la actualidad se complica este panorama por la no activación de los comedores en sus lugares de estudio. La falta de comedor no solo es en instituciones de educación media básica y diversificada. Desde el año 2017 en el país, las universidades han dejado de percibir este beneficio para otorgárselo a sus estudiantes. En el caso específico de las universidades, desde el 2017 han venido adoleciendo de comedores. Los comedores se cerraron porque no volvieron a dar los insumos correspondientes, ni siquiera los montos presupuestarios para mantener abiertos los comedores escolares. Se ha llegado hasta el punto de que no solamente es el comedor escolar, es que es también el transporte. Las universidades no cuentan con unidades de transporte y una unidad de transporte no da abastecimiento para los alumnos que todavía se mantienen dentro del sector universitario. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. ¿Qué ha pasado en el vecino país? Se lo contamos en Colombia en Vivo. Bienvenidos a Colombia en Vivo, les habla Oriana Ni. Entre gritos y chiflidos recibieron al presidente Gustavo Petro los asistentes a la ceremonia de ascenso de la Escuela de Suboficiales de Cibaté, Cundinamarca, quienes muy molestos le exigían al mandatario respeto, luego de que éste llegara retrasado al evento.
Continúan los bloqueos en las vías de acceso de la hidroeléctrica de Ituango por parte de las comunidades, quienes le exigen a las empresas públicas de Medellín, EPM, que se sumen a la búsqueda de los cuerpos de los 2 hombres que cayeron en días pasados al embalse. La Federación Colombiana de Fútbol ya confirmó el listado de los 26 convocados para la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias suramericanas para el Mundial 2026. Los partidos se jugarán en Uruguay y Ecuador. Hasta aquí, Colombia en Vivo. Tenemos información en materia internacional. En el mundo en 60 segundos. Bienvenidos al Mundo en 60 segundos. Les habla Oriana Nick. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el refuerzo del muro fronterizo con México al sureste de Texas, con el fin de prevenir la entrada irregular de migrantes a territorio estadounidense. Al menos un muerto y más de 300 personas heridas deja el paso del tifón Koinu por Taiwán, donde se registran apagones, árboles caídos en las carreteras, daños en la infraestructura e incluso se han suspendido varios servicios de transporte. El Nobel de Literatura 2023 se le otorgó al escritor y dramaturgo Jon Fosse. La Academia le otorgó al noruego este galardón a sus 64 años, por sus innovadoras obras de teatro y su prosa. Hasta aquí el mundo en 60 segundos. En Táchira, la población y los cuerpos de seguridad se mantienen atentos ante la presunta presencia de depredadores sexuales cerca de escuelas en la zona alta de San Cristóbal. Marina Glot nos cuenta. Amigos de Impacto Venezuela, según denuncias, este sujeto con evidente trastorno fue avistado en la avenida Ferrero Tamayo y sector Pueblo Nuevo. Aunque hasta la fecha no han habido reportes de ataques, es sin duda una amenaza potencial. Bueno, queremos recordarle que tienen que ser juiciosos, van a contar con la policía del estado Táchira a la entrada y a la salida de clases, ¿sí? Recuerden que todos se lo tienen que contar a la profesora, a los papás. Nosotros vamos a estar en la entrada. Recuerden que no pueden hablar con desconocidos, no pueden recibir nada que otra persona que ustedes no conozcan les dé. ¿Listo? La policía va a la escuela se activó con el nuevo año escolar para resguardar las instituciones de delitos como microtráfico o amenazas externas, aunque esto no ha sido suficiente para algunos padres y representantes. Resulta que yo dejo a mi primo en el colegio y cruzo la calle. Al frente mío va caminando un señor, yo no trato de pasarlo ni nada, sino dejo que camine. Y al frente de ese señor viene una señora. Y yo veo que ese señor, en esta parte donde está ese monte, él se detiene. Y se ha bajado los pantalones y ha comenzado a darse mano ahí abajo, para no ir a más términos. Y veo que esa señora se ganchó y cruza la calle. Al ver que ella cruza la calle, pues yo también cruzo la calle. Pues a mí ya me habían advertido que tuviera cuidado porque en esa zona, en esa parte, ese señor se mete en ese monte y a toda mujer que ve pasar le hace algún ruido, algún llamado para que usted voltee y lo vea. La denunciante hizo un llamado de alerta al gobernador Freddy Bernal. ¿Cómo es posible que vaya pasando o vaya cualquier niño o niña y tenga que ver ese tipo de cosas? Hay personas, hay niños que van solos, sin padres, sin ninguno que lo acompañe. Para mí es incómodo ver que ni Freddy Bernal, ninguna autoridad esté haciendo algo para parar con ese tipo de actividades o con ese tipo de cosas que no deberían suceder. A propósito del plan, el policía va a la escuela, se llevarán a cabo diversas acciones preventivas como charlas, patrullaje y vigilancia. En Táchira, Marina Glot, Somos Impacto, Venezuela. La falta de presencia policial influiría en el incremento de situaciones irregulares de seguridad en el norte de Caracas. Santiago Gutiérrez con los detalles. 2 de las personas víctimas de robo a mano armada no quisieron aparecer en cámara por miedo a represalias debido a que fueron amenazadas por sus agresores. Tener mucha precaución porque igual no se sabe con las personas que uno trata, pero la verdad no sé qué métodos podría tomarse. No hay policía. No, cuando quieres acudir a ellos nunca están. Los 3 atracos o robos a mano armada ocurrieron en menos de 72 horas entre Las Palmas, La Florida y Los Caobos. Por aquí no
no hay nunca policía. Uno siempre está a la defensiva de que le salga alguien y lo pueda robar. De hecho han salido varios en las últimas horas porque me llamaron. ¿Qué hay que hacer? Porque la zona está muy sola. ¿Cómo? La zona siempre está muy sola de funcionarios. En efecto, este módulo policial ubicado en la avenida principal de Las Palmas con Andrés Bello pareciera haber sido clausurado. Algo insólito frente a la realidad que viven los vecinos, sobre todo en las paradas de autobuses. ¿Por qué tanto delincuente? Porque ahí hay que mejorar la familia, señor. Hay mamás que mandan a delinquir a sus hijos pero no tienen con qué comer. Hay que mejorar la familia. Los valores, la educación en casa y en colegio, que ya 80% de niños sin asistir a la escuela. En medio de todo esto hay un agravante, y es que varias escuelas y liceos funcionan en estas 3 zonas de Caracas afectadas por la delincuencia. En definitiva, los habitantes de esta zona aseguran que el problema radica fundamentalmente en la falta de presencia policial. Y esto ha llevado a que después de las 6 de la tarde es realmente un riesgo importante transitar por estas importantes vías de Los Caobos, de Las Palmas y de la Florida. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Los invitamos a visitar impactovenezuela.com. Información sin censura.